Jueves Santo, institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Jesús celebra la última cena. Lava los pies a sus discípulos y les deja el mandamiento del amor. Instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Luego, va al huerto de Getsemaní. Estos son los pasajes bíblicos y las reflexiones espirituales correspondientes a este día. Éxodo 12, 1 a 8, 11 a 14, la institución de la Pascua. En este pasaje, Dios le da instrucciones a Moisés y a Aarón sobre cómo debe celebrarse la primera Pascua en preparación para la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios les ordena a los israelitas que elijan un cordero sin defecto, macho de 1 año, para sacrificarlo. Cada familia debe tomar el cordero y matarlo al anochecer, asegurándose de rociar la sangre del cordero en los postes y el dintel de las puertas de sus casas. Esta señal protegerá a las familias israelitas cuando el ángel de la muerte pase para golpear a los primogénitos egipcios, pero al ver la sangre, pasará de largo, y no habrá daño en sus hogares. La carne del cordero debe ser asada al fuego y comerse esa misma noche, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas, elementos que tienen un significado simbólico. El pan sin levadura representa la prisa con la que los israelitas debían salir de Egipto, sin tiempo para dejar que el pan fermentara. Las hierbas amargas simbolizan el amargo sufrimiento que los israelitas vivieron en esclavitud. Además, Dios les da instrucciones sobre cómo debe ser celebrada esta fiesta en el futuro. Se tratará de una celebración anual que debe recordar a todos los israelitas el día en que Dios los libró de la esclavitud de Egipto. Debe ser celebrada con solemnidad y como una fiesta dedicada a Dios. El pasaje concluye con las palabras de Dios a Moisés. Este será para vosotros un rito perpetuo, que celebraréis en vuestras generaciones. Es un mandato que se debe guardar para siempre, como una señal de la liberación de Dios. Reflexión. Este pasaje está en el corazón de la tradición de la Pascua. Este evento no solo es el recuerdo de la liberación de los israelitas de Egipto, sino que también tiene un profundo significado espiritual que se conecta con la liberación que Jesús nos trae por medio de su muerte y resurrección. El Cordero Pascual, que fue sacrificado y cuya sangre salvó a las familias israelitas, prefigura a Jesucristo como el Cordero de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como el Cordero sacrificado por nuestros pecados. En su sacrificio, su sangre nos salva de la muerte eterna, al igual que la sangre del Cordero salvó a los israelitas de la muerte en Egipto. Esta conexión nos invita a reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, que, como el Cordero Pascual, fue ofrecido para nuestra liberación. El pan sin levadura, que los israelitas debían comer, nos habla de purificación. En la tradición judía, la levadura es un símbolo de pecado. El pan sin levadura representa la pureza y la separación del pecado. Esto nos recuerda que, al participar del cuerpo de Cristo, el pan, estamos llamados a vivir una vida libre de pecado, siguiendo su ejemplo de pureza y santidad. Además, la celebración de la Pascua no es solo un recordatorio de un evento pasado, sino también una llamada a la acción y la fidelidad. Al celebrar la Pascua, recordamos que somos liberados del pecado y de la muerte por el sacrificio de Jesús. Así como los israelitas celebraban la Pascua como un acto de memoria y gratitud, nosotros también debemos vivir cada día agradecidos por la salvación que Cristo nos ha dado, y comprometidos a seguir su camino. Hoy, la Pascua nos invita a reflexionar sobre nuestra liberación personal. ¿Cómo estamos viviendo como personas liberadas? ¿Estamos viviendo nuestra libertad en Cristo con gratitud y obediencia? ¿O hemos olvidado el sacrificio que nos hizo libres? Este pasaje nos llama a no solo recordar la liberación de los israelitas, sino también a vivir nuestra fe con una renovada dedicación a Dios, como respuesta a la gracia que Él nos ha dado. 1 Corintios 11,
23 a 26. La institución de la Eucaristía. En este pasaje, el apóstol San Pablo recuerda a los corintios la enseñanza sobre la Eucaristía, basada en la tradición recibida de Jesús. Él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Igualmente, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto, cuantas veces la bebiereis, en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Pablo, al recordar este acto tan importante, deja claro que la Eucaristía no solo es un acto de memoria, sino que tiene un profundo significado espiritual. Al celebrar este sacramento, no solo recordamos el sacrificio de Jesús, sino que también proclaman su muerte y su victoria sobre la muerte hasta su regreso. Reflexión. En este pasaje, San Pablo nos revela el instituto fundamental de la Eucaristía, el cual constituye el corazón de nuestra fe. Al narrar lo que sucedió durante la última cena, Pablo recuerda cómo Jesús instituyó el sacramento del cuerpo y la sangre, un acto profundamente significativo que, desde entonces, ha sido celebrado por los creyentes de todas las épocas. La Eucaristía, al igual que el sacrificio de Cristo en la cruz, no es simplemente un rito o una memoria de un hecho pasado. En cada celebración eucarística, estamos actualizando el sacrificio de Cristo. El pan que se parte y la copa que se ofrece representan el cuerpo y la sangre de Jesús, quienes se entregan por nuestra salvación. Así, el acto de comer el pan y beber la copa es un acto de comunión con Cristo y con la comunidad de fe. Jesús, al instituir la Eucaristía, nos invita a hacer memoria de Él, a recordar su sacrificio y a vivirlo de manera tangible en nuestras vidas. Este gesto es un llamado a la gratitud por el don de la salvación y a la acción. Comer su cuerpo y beber su sangre no es solo un acto de recordar, sino también un acto de unión con Él y con su misión en el mundo. Además, San Pablo subraya que la Eucaristía tiene un propósito hacia el futuro. Proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. La Eucaristía nos conecta no solo con el pasado, el sacrificio de Jesús, sino también con el futuro, la esperanza en su regreso. Al celebrar la Eucaristía, recordamos que Cristo volverá, y nos preparamos para su venida en gloria. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre la importancia de la Eucaristía en nuestra vida. ¿Celebramos la Eucaristía con el respeto y la conciencia que merece? Al participar del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿entendemos la profundidad del sacrificio que Él hizo por nosotros? La Eucaristía no solo es un alimento espiritual, sino también un compromiso de vivir como discípulos de Cristo, proclamando su muerte y viviendo en la esperanza de su regreso. Hoy, este pasaje nos desafía a examinar nuestra participación en la Eucaristía. ¿Cómo estamos viviendo la memoria de Cristo? No solo en el momento de la celebración eucarística, sino también en nuestra vida diaria. Cada vez que recibimos la Eucaristía, somos llamados a vivir en unión con Cristo y a proclamar su amor y sacrificio al mundo. Juan 13, 1 a 15, el lavatorio de los pies. En este pasaje del Evangelio de San Juan, se nos presenta una escena profunda y conmovedora de la vida de Jesús. Es la víspera de la Pascua, y Jesús sabe que ha llegado el momento de partir de este mundo y regresar al Padre. Él está reunido con sus discípulos en el cenáculo, para celebrar la última cena, pero antes de compartir la comida, realiza un acto que sorprenderá a todos: lavar los pies de sus discípulos. Jesús, tomando una toalla, se coloca una cuerda de esclavo y comienza a lavar los pies de sus discípulos, empezando por los de Simón Pedro.
Pedro, sorprendido y humilde, se niega a permitir que Jesús lo haga, diciendo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús responde: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde. Pedro insiste, y Jesús le explica que, si no permite que lo lave, no tendrá parte con él. Ante esta explicación, Pedro responde con fervor: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice que quien se ha bañado ya está limpio, solo necesita que le laven los pies. Cuando Jesús termina de lavar los pies de todos los discípulos, se pone de nuevo su manto y les pregunta: ¿Sabéis lo que he hecho con vosotros? Luego les explica que ha actuado como un siervo y que ellos deben imitarle, pues, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Jesús les dice que les ha dado un ejemplo y que deben seguirlo. Esta acción no solo muestra su humildad, sino también el camino de servicio y amor que Él quiere para sus discípulos. Reflexión. El lavatorio de los pies es un acto profundamente simbólico que revela el corazón del mensaje de Dios. Jesús, quien es Maestro y Señor, se humilla ante sus discípulos, mostrando una lección radical sobre el servicio y la humildad. Este gesto no es solo un ejemplo de modestia y humildad, sino también un llamado al servicio mutuo dentro de nuestra comunidad. En el contexto cultural de la época, lavar los pies era una tarea reservada a los esclavos o siervos, y Jesús elige precisamente este acto para mostrar que el camino de los creyentes es el camino del servicio y del amor sin esperar recompensas. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Este pasaje también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes de humildad y servicio. ¿Estamos dispuestos a servir a los demás, incluso cuando eso implica humillarnos o hacer algo que la sociedad considera poco importante o indigno? El acto de Jesús no es solo un símbolo, sino un llamado a la acción. El lavatorio de los pies es un recordatorio de que el servicio desinteresado es esencial para vivir el Evangelio. Además, Jesús nos invita a reflexionar sobre el relacionarnos con los demás, no desde una perspectiva de poder o jerarquía, sino de servicio y amor. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús les muestra que el amor verdadero se expresa en acciones concretas de servicio, no solo en palabras. Este es el ejemplo que nos ha dejado para que lo sigamos en nuestras relaciones con los demás, tanto en nuestra vida cotidiana. Finalmente, ¿qué significa para nosotros hoy vivir como Jesús lo hizo? Vivir en humildad, en servicio y en amor genuino hacia los demás, no solo transforma nuestras vidas, sino también las de aquellos a quienes servimos. Este pasaje nos invita a preguntarnos cómo podemos vivir más plenamente el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria, buscando oportunidades para servir, humillarnos y amar, tal como Él lo hizo con sus discípulos. Salmo 115. La gloria de Dios y la vanidad de los ídolos. El Salmo 115 comienza con una oración de alabanza a Dios, que es el único digno de gloria y honra, mientras que los ídolos de las naciones son vacíos y vanos. El salmista proclama: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu amor y tu fidelidad. Este versículo establece el tono del Salmo, subrayando que la gloria debe ser dada solo a Dios y no a los seres humanos ni a los falsos dioses. El Salmo continúa preguntando por qué las naciones dicen: ¿dónde está su Dios? El salmista responde que nuestro Dios está en los cielos, y que todo lo que Él quiere, lo hace. Los ídolos, en cambio, son hechos por las manos humanas, y no tienen poder. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. A lo largo del Salmo, se hace una clara distinción entre el Dios vivo y los ídolos inútiles.
Los ídolos no pueden ayudar ni salvar, mientras que el Señor es el único que bendice a su pueblo, que da prosperidad y protección. El Salmo resalta que quienes confían en los ídolos son semejantes a ellos, ciegos, sordos y mudos. Finalmente, el Salmo termina con una invitación a alabar al Señor, el único que puede salvar, y con una bendición de prosperidad para Israel y sus descendientes. El Salmo concluye: el Señor es el que da la vida, Él nos bendice, a nosotros y a nuestros hijos. Reflexión. El Salmo 115 nos invita a reflexionar sobre el lugar que ocupan los ídolos en nuestras vidas, y a considerar la grandeza y fidelidad de Dios. En un mundo donde muchas veces se buscan falsos dioses, ya sean materiales, poder, fama o incluso nuestras propias ambiciones, el Salmo nos recuerda que solo Dios es digno de nuestra confianza y devoción. Los ídolos de los que habla el Salmo no son solo estatuas de madera o piedra, sino también cualquier cosa que ocupemos en primer lugar en nuestra vida, por encima de Dios. El Salmo es un llamado a no poner nuestra fe en cosas que no pueden salvarnos, sino a confiar en el Señor, quien está en los cielos y tiene el poder de hacer todas las cosas por amor y fidelidad hacia su pueblo. Es fácil caer en la trampa de creer que las cosas materiales o las personas pueden darnos la seguridad o satisfacción que solo Dios puede proporcionarnos. Sin embargo, como el Salmo nos enseña, los ídolos no pueden ayudarnos ni salvarnos, ya que son vacíos y sin poder. Solo Dios puede llenar el vacío de nuestro corazón, y solo Él tiene la capacidad de darnos verdadera paz y esperanza. La alabanza y la adoración a Dios son centrales en este pasaje. Alabar a Dios no solo es un acto de gratitud, sino también una manera de recordarnos a nosotros mismos que Él es el único digno de gloria. Al reconocer que es Él quien nos da la vida, la bendición y la prosperidad, somos llamados a vivir con un corazón agradecido y a poner nuestra confianza completamente en Él. Hoy, este salmo nos invita a preguntarnos: ¿qué o quiénes son los ídolos en nuestra vida? ¿Qué hemos colocado por encima de Dios? Esta reflexión nos llama a reevaluar nuestras prioridades y a poner nuestra fe y esperanza solo en el Dios vivo, quien es fiel, justo y lleno de misericordia. En un mundo lleno de distracciones y falsos dioses, el Salmo 115 nos recuerda que Dios es nuestra única fuente de salvación y bendición. Viernes Santo, Pasión y muerte de Cristo. Jesús es entregado, flagelado, coronado de espinas, crucificado y muere en la cruz. Es un día de silencio, ayuno y adoración de la cruz. No se celebra misa, solo la liturgia de la pasión. Estos son los pasajes bíblicos y las reflexiones espirituales correspondientes a este día. Isaías 52, 13 a 53, 12. El siervo sufriente. Este pasaje de Isaías presenta la profecía del siervo sufriente, un poema en el que se describe la humillación y el sufrimiento de un siervo elegido por Dios, quien será rechazado y maltratado por su propio pueblo, pero que, a través de su sufrimiento, traerá la redención y salvación para muchos. El pasaje comienza con la declaración de que el siervo será exaltado, pero de una manera inesperada. Será despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Aunque las personas lo rechazarán, en realidad Él llevará sobre sí los pecados de los demás. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Pero la gente no lo entenderá, ya que creerán que Él fue castigado por Dios. El siervo será herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. En sus heridas, nosotros seremos sanados. El pasaje describe cómo el pueblo de Israel, al no reconocer a este siervo, lo ha despreciado y lo ha considerado maldito. Sin embargo, Él, en su sufrimiento, actuará como un sustituto,
tomando sobre sí el castigo que corresponde a los demás. La segunda parte del pasaje profundiza en la vía de redención a través de su sacrificio, como cordero llevado al matadero. La vida de este siervo será entregada por los pecados de muchos, y a pesar de ser injustamente condenado y reprimido, su sacrificio tendrá un propósito divino. A través de su dolor y su muerte, Él cumplirá la voluntad de Dios y traerá la justicia a muchos. El texto concluye con la promesa de que, después de su sufrimiento, el siervo verá la luz y será exaltado, porque, al dar su vida como expiación por el pecado, Él logrará la salvación de muchos. Dios lo honrará y lo pondrá en alto por su obediencia y su sacrificio por los demás. Reflexión. Este pasaje es uno de los textos más poderosos y conmovedores de la Biblia, conocido como el canto del siervo sufriente. A través de este texto, Dios nos revela un camino sorprendente de salvación. El siervo, que es despreciado y rechazado, es el que tomará sobre sí las culpas de los demás y sufrirá en lugar de ellos, sustituyéndolos. Este siervo es Jesucristo, cuya vida y sacrificio son prefigurados en este pasaje. El sufrimiento inocente de este siervo nos recuerda que, en nuestra vida, el sufrimiento no es algo sin sentido. En Cristo, el sufrimiento tiene un propósito redentor. A través de su sacrificio, el mundo entero es reconciliado con Dios. Jesús sufrió no por sus propios pecados, sino por nuestros pecados, y esa es la profundidad del amor de Dios. El pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo Dios usa el sufrimiento para transformar y redimir. El sufrimiento de Jesús no solo fue un acto de obediencia a la voluntad de Dios, sino también un acto de amor sacrificial, que nos abre el camino de la salvación. Este texto también nos recuerda que a menudo el camino de Dios no es el camino de la gloria y el poder mundano, sino el de la humildad, el sacrificio y el servicio. El siervo de Isaías es rechazado, humillado y despreciado, pero, a través de esa humillación, Él es exaltado por Dios. Este es un modelo de cómo, la verdadera gloria y la verdadera grandeza vienen del servicio y del sacrificio. El pasaje también nos desafía a cómo respondemos a Jesucristo. ¿Lo rechazamos y lo despreciamos como hicieron muchos en su tiempo? ¿O aceptamos su sacrificio y lo seguimos con gratitud? El siervo sufriente no solo es un símbolo de la salvación, sino también un llamado a vivir el amor sacrificial de Cristo en nuestras propias vidas. Jesús nos invita a no temer al sufrimiento, sino a verlo como una oportunidad para crecer en humildad, servicio y amor hacia los demás. Finalmente, el canto del siervo sufriente es un recordatorio poderoso de que Dios nunca nos deja solos en el sufrimiento. Cristo ha experimentado el sufrimiento humano en su máxima expresión, y a través de él, podemos encontrar consuelo, esperanza y salvación, pues sus heridas nos han sanado. Salmo 30. Acción de gracias por la liberación. El Salmo 30 es un cántico de alabanza y gratitud a Dios por su intervención en tiempos de dolor y sufrimiento. El salmista comienza con una declaración de alabanza. Te exaltaré, Señor, porque me has librado. Se siente profundamente agradecido porque Dios lo ha rescatado de una grave situación, probablemente de una enfermedad o de un peligro mortal. En el Salmo, el salmista recuerda cómo, en momentos de aflicción, clamó a Dios y pidió su ayuda, y cómo Dios le respondió. Yo decía en mi prosperidad, no seré jamás conmovido. Señor, por tu favor, tú afirmaste mi monte fuerte, pero, cuando escondiste tu rostro, quedé turbado. Aquí, el salmista reconoce que, en tiempos de bienestar, se sentía inquebrantable, pero cuando Dios lo dejó sentir su ausencia, se dio cuenta de su fragilidad y su necesidad de Dios. El Salmo describe un momento de gran angustia y miedo,
pero también refleja la profunda confianza del salmista en que Dios lo restauraría. En su desesperación, el salmista clama a Dios. A ti, Señor, clamaré, y al Señor imploraré misericordia. ¿Qué provecho hay en mi muerte, en mi descenso a la fosa? ¿Acaso te alabarán en el sepulcro? A pesar de su sufrimiento, el salmista no pierde la esperanza en la bondad de Dios. Finalmente, Dios escucha el clamor del salmista y le devuelve la vida, transformando su lamento en alegría. El salmista responde con alabanza y acción de gracias, reconociendo que Dios ha convertido su lamento en danza. Has cambiado mi lamento en danza, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. La última parte del salmo es una promesa de que el salmista glorificará a Dios y le dará gracias por su misericordia, porque ha experimentado en su propia vida que Dios no abandona a los que le buscan. Reflexión. El Salmo 30 es una profunda expresión de gratitud y confianza en Dios, especialmente después de experimentar la aflicción y el sufrimiento. Nos enseña que Dios está cerca de aquellos que sufren y que, aunque a veces podemos sentirnos abandonados, Él siempre tiene un plan de restauración y redención para nosotros. Este salmo refleja la transformación de la desesperación en esperanza y de la tristeza en gozo. En muchos momentos de nuestras vidas, todos pasamos por tiempos de sufrimiento, ya sea por enfermedades, pérdidas, problemas financieros o dificultades emocionales. El salmista nos invita a reconocer nuestra fragilidad y dependencia de Dios, especialmente en momentos difíciles, y a buscarle con confianza. No importa cuán grave sea la situación, siempre hay un camino hacia la restauración a través de la misericordia de Dios. Este salmo también nos recuerda que, aunque a veces podamos experimentar la ausencia de Dios, Él siempre responde a nuestro clamor. El salmista, después de haber sido rescatado, no solo alaba a Dios, sino que también expresa agradecimiento por la vida nueva que le ha dado. La acción de gracias se convierte en una forma de testimonio público de la fidelidad de Dios. Además, al final del salmo, la expresión de que Dios ha cambiado su lamento en danza nos invita a ver cómo, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el poder de transformar nuestro dolor en algo hermoso y lleno de alegría. Esta es una gran lección para nosotros. Cuando atravesamos tiempos difíciles, no debemos perder de vista la esperanza, porque Dios puede transformar nuestro sufrimiento en bendición. Finalmente, el Salmo nos invita a alabar y agradecer a Dios en todo momento, incluso cuando las dificultades parecen insuperables, porque Él siempre está con nosotros, dispuesto a hacernos experimentar su amor y fidelidad. Como el salmista, al igual que Él, podemos dar gracias con corazones agradecidos, sabiendo que la misericordia de Dios nos alcanzará siempre, transformando nuestras vidas y llevándonos de la oscuridad a la luz. Hebreos 4, 14 a 16, 5, 7 a 9. El sumo sacerdote que nos comprende. En este pasaje, el autor presenta a Jesucristo como el gran sumo sacerdote, quien no solo ha pasado por las dificultades humanas, sino que también ha triunfado sobre ellas, y es capaz de interceder por nosotros ante Dios. El pasaje comienza con una afirmación fundamental. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. El autor nos recuerda que Jesucristo es nuestro santo sumo sacerdote, que ha superado las pruebas y tentaciones de este mundo sin pecado. Él comprende nuestra debilidad humana, porque vivió como nosotros, enfrentando las mismas luchas y desafíos. Por ello, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, sabiendo que en Él hallamos misericordia y gracia para el momento de necesidad. El autor de Hebreos nos exhorta a no tener miedo de acercarnos a Cristo, porque Él no es un sacerdote lejano o indiferente,
sino uno que nos comprende profundamente y está dispuesto a ayudarnos. Al hacerlo, nos invita a acercarnos a Él con valentía, para recibir su misericordia y su gracia. En el pasaje de Hebreos 5, 7-9, el autor profundiza en el sufrimiento y la obediencia de Jesús como sumo sacerdote. Se describe cómo, en sus días de carne, Jesús oró y suplicó con fuerte clamor y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, mostrando su profunda humanidad y su total confianza en el Padre. Aunque Cristo fue Hijo de Dios, experimentó el sufrimiento de manera humana y, por su obediencia, aprendió la obediencia y fue perfeccionado para ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Reflexión. En este pasaje de Hebreos, se nos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto, que entiende nuestra condición humana de una manera única. La gran noticia que nos ofrece este pasaje es que Jesús nos comprende profundamente, porque vivió en la carne y experimentó nuestras pruebas, tentaciones y sufrimientos. Al mismo tiempo, Él no pecó, y eso le da la autoridad para interceder ante Dios en nuestro nombre. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de acercarnos a Dios con confianza y valentía. Muchas veces, cuando atravesamos dificultades, podemos sentir que Dios está distante o que no entiende nuestra situación. Sin embargo, este texto nos recuerda que Jesucristo no solo sabe lo que es sufrir, sino que quiere acompañarnos en nuestros momentos más difíciles, y lo hace con misericordia y gracia. Él es el mediador perfecto que no está distante ni es insensible, sino que nos acompaña y nos ayuda en nuestras debilidades. Además, el acto de orar y suplicar con lágrimas, como lo hizo Jesús, es un recordatorio de que la oración sincera ante Dios no es una debilidad, sino un acto de confianza total en Él. A través de la obediencia y el sufrimiento, Jesús aprendió lo que significa ser obediente hasta la muerte, y eso lo hace el autor de nuestra salvación. Por tanto, como creyentes, podemos tener plena confianza en que no estamos solos en nuestras luchas. Jesucristo es el sumo sacerdote que entiende nuestra debilidad, pero también nos fortalece. Él intercede por nosotros y nos ofrece gracia y misericordia cuando más lo necesitamos. Esto debería alentarnos a acercarnos a Él con valentía, sabiendo que no solo tenemos un Salvador poderoso, sino un intercesor cercano que sabe lo que es vivir nuestra experiencia humana. Este pasaje también nos invita a vivir en obediencia a Cristo, como Él lo hizo en su vida. En nuestros propios desafíos y momentos difíciles, Jesús nos muestra que la obediencia a Dios, aun en el sufrimiento, nos perfecciona y nos acerca más a Él. Juan 18, 1-19, 42. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El pasaje comienza con Jesús en el huerto de Getsemaní, donde, después de haber orado al Padre, se ve rodeado por un grupo de soldados y autoridades, enviados por los líderes judíos, para arrestarlo. Cuando Jesús se enfrenta a ellos, pregunta, ¿a quién buscan? Ellos responden que buscan a Jesús de Nazaret, y él, con gran autoridad, responde, yo soy. Al escuchar estas palabras, los hombres retroceden y caen al suelo, demostrando el poder divino que reside en él. A pesar de este momento, Jesús se entrega voluntariamente, diciendo, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Él no permite que sus discípulos sean arrestados. Jesús es arrestado y llevado ante Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. Durante este tiempo, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, sigue de lejos y niega conocer a Jesús 3 veces, tal como había sido predicho. Después de su interrogatorio ante Caifás, Jesús es llevado ante Pilato, el gobernador romano, que no encuentra culpabilidad en él. Sin embargo, los líderes judíos insisten en su condena, exigiendo la crucifixión de Jesús.
Pilato, queriendo evitar conflictos, le ofrece al pueblo la opción de liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal, pero la multitud exige la liberación de Barrabás. Entonces, Pilato ordena que Jesús sea azotado y luego lo presenta ante la multitud con una corona de espinas y un manto de púrpura, burlándose de él como Rey de los Judíos. Después de este acto humillante, Jesús es llevado al monte Gólgota, donde es crucificado. Mientras Jesús está en la cruz, varias personas se burlan de él, y uno de los soldados le perfora el costado con una lanza, de donde sale sangre y agua. Después de su muerte, José de Arimatea y Nicodemo piden el cuerpo de Jesús a Pilato y lo sepultan en una tumba nueva, cumpliendo así las Escrituras. La escena culmina con la muerte y sepultura de Jesús, un acto de sacrificio redentor para la humanidad. Reflexión. El pasaje de Juan 18, 1 a 19, 42, que narra la pasión de Jesús, es un relato profundamente conmovedor que nos invita a reflexionar sobre el amor sacrificial de Cristo por nosotros. A lo largo de este pasaje, vemos cómo Jesús enfrenta el sufrimiento, la traición y la muerte con una calma y una determinación divina que nos desafían a comprender el propósito más profundo de su sacrificio. En el huerto de Getsemaní, Jesús ora al Padre, pidiendo si es posible que pase de él esa copa de sufrimiento, pero al mismo tiempo se somete a la voluntad de Dios. Su obediencia y su entrega voluntaria son claves en este relato. A pesar de su dolor y angustia, él se entrega libremente por la salvación de la humanidad. Este acto de obediencia perfecta es lo que abre el camino a la redención. La traición de Judas y la negación de Pedro son momentos que nos muestran la fragilidad humana. Judas traiciona a Jesús por 30 piezas de plata, y Pedro niega conocerlo 3 veces, a pesar de su promesa de lealtad. Ambos nos recuerdan cómo, en momentos de debilidad, podemos apartarnos de lo que hemos prometido. Sin embargo, lo que Jesús ofrece a todos, aun a aquellos que lo traicionan o lo niegan, es perdón y reconciliación. Cuando Pilato pregunta a Jesús si es el rey de los judíos, Jesús responde que su reino no es de este mundo. Aquí, se nos revela que el reino de Cristo no es un reino de poder terrenal, sino de humildad, servicio y sacrificio. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre las prioridades del reino de Dios, que son completamente diferentes de las del mundo. El momento más impactante de este relato es, sin duda, la crucifixión de Jesús. En la cruz, Jesús no solo experimenta el sufrimiento físico más intenso, sino también el dolor emocional y espiritual de ser rechazado, abandonado y cargado con los pecados del mundo. Pero lo hace por amor, para reconciliarnos con Dios. Su sacrificio es el acto culminante del amor divino por la humanidad. Finalmente, el sepulcro vacío nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. La cruz, que parecía ser el final de todo, es el principio de la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo ha vencido a la muerte, y su sacrificio nos ofrece la salvación y la esperanza de la vida eterna. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestra salvación y a vivir con gratitud y fidelidad hacia aquel que dio su vida por nosotros. En nuestra propia vida, como discípulos de Jesús, estamos llamados a seguir su ejemplo de obediencia, sacrificio y amor hacia los demás. La cruz no solo es un recordatorio del sufrimiento de Jesús, sino también un símbolo de la victoria de Dios sobre el mal, un llamado a vivir según su voluntad y caminar en la luz de su resurrección. Sábado Santo. Silencio y espera. Cristo yace en el sepulcro. La iglesia vela, espera en silencio y medita su muerte. Por la noche, se celebra la vigilia pascual, la madre de todas las liturgias. Estos son los pasajes bíblicos y las reflexiones espirituales correspondientes a este día. Génesis 1,
1 a 2, 2. La creación del mundo. Este pasaje nos relata el inicio del mundo, según la tradición bíblica. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad cubría las aguas. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, trayendo consigo una acción de creación y organización. En el primer día, Dios dijo: «Sea la luz», y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día, y a las tinieblas noche. Fue así que terminó el primer día. En el segundo día, Dios separó las aguas, creando un firmamento que llamó cielos, separando las aguas superiores de las inferiores. En el tercer día, Dios reunió las aguas debajo del cielo en un solo lugar, permitiendo que apareciera la tierra seca, que llamó tierra, y las aguas que llamó mares. Luego, Dios ordenó que la tierra produjera vegetación, plantas, árboles que dieran fruto según su especie. Al final de este día, vio que todo era bueno. En el cuarto día, Dios creó las luces en el firmamento para separar el día de la noche, colocando el sol para gobernar el día y la luna para gobernar la noche. También creó las estrellas. Fue el cuarto día. En el quinto día, Dios creó los seres vivientes en las aguas y las aves que volaran sobre la tierra. Dios los bendijo, ordenando que fueran fructíferos y se multiplicaran en la tierra y los mares. En el sexto día, Dios creó los animales terrestres, cada uno según su especie. Finalmente, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Les dio dominio sobre los animales, las aves y los peces. Los bendijo y les ordenó que fueran fructíferos y se multiplicaran, llenando la tierra. En este día, Dios también vio que todo lo que había creado era muy bueno. En el séptimo día, Dios terminó su obra y descansó, santificando y bendiciendo el séptimo día, haciendo de él un día especial. Reflexión. Este pasaje es fundamental para comprender no solo el origen del universo, sino también la relación única entre Dios y su creación. La primera frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos introduce a la noción de que Dios es el creador de todo. Él no solo da forma a la materia, sino que ordenó el caos y lo transformó en un cosmos ordenado y armonioso. Este acto de creación refleja el poder soberano de Dios, quien habla y las cosas existen. Su palabra tiene poder. Cada día de la creación tiene un propósito específico y culmina con una afirmación de que lo creado es bueno. Esto subraya que el mundo, tal como fue creado, es bueno y tiene un propósito divino. La creación es ordenada y tiene una lógica inherente que refleja el carácter de un Dios que no solo es creador, sino también un Dios de orden. El pasaje también nos introduce en el concepto de la humanidad creada a imagen de Dios. Esta idea nos invita a reflexionar sobre nuestra dignidad como seres humanos y nuestra responsabilidad en el mundo. Ser creados a imagen de Dios implica una relación especial con Él, una relación que nos llama a cuidar de la creación y a vivir en armonía con ella. Dios le da al ser humano el dominio sobre la tierra y los animales, pero este dominio no es de explotación, sino de responsabilidad y cuidado. El descanso de Dios en el séptimo día también es significativo. No porque Dios necesitara descansar, sino porque estableció un modelo para la humanidad. El descanso es necesario para la renovación física y espiritual. Además, el séptimo día fue santificado y convertido en un día especial, lo que nos enseña la importancia del reposo y la adoración. El descanso no solo tiene un propósito práctico, sino que es una bendición de Dios, una invitación a detenernos y reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Este pasaje, en su conjunto, nos recuerda que Dios es el origen de todo lo bueno y que cada aspecto de la creación tiene un propósito divino.
Como seres humanos, estamos llamados a vivir en armonía con Dios, con los demás y con la creación. Y, al igual que Dios descansó el séptimo día, debemos hacer espacio en nuestras vidas para el reposo y la adoración, reconociendo que todo lo que hacemos debe estar centrado en Él. Éxodo 14, 15-15, 1. La partición del Mar Rojo y el canto de liberación. Después de que los israelitas huyeron de Egipto, el ejército del faraón los persiguió hasta llegar al Mar Rojo, rodeándolos por delante y detrás. Los israelitas, al ver que estaban atrapados, comenzaron a quejarse y temer por sus vidas. Temían que morirían en el desierto y culpaban a Moisés por haberlos sacado de Egipto. En ese momento de desesperación, Dios le habló a Moisés, diciendo: ¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen. Tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas puedan cruzar por el medio del mar en seco. Moisés, obedeciendo las instrucciones de Dios, levantó su vara, y en ese instante, Dios hizo un viento recio que separó las aguas del mar, creando un camino seco a través del cual los israelitas pudieron cruzar. Mientras los israelitas cruzaban, el faraón y su ejército los seguían. Sin embargo, Dios intervino nuevamente al oscurecer las aguas y hacer que las ruedas de los carros de los egipcios se atascara, dificultando su avance. Al llegar a la otra orilla, Moisés levantó nuevamente su vara, y Dios hizo que las aguas volvieran a su lugar, ahogando al ejército egipcio que perseguía a los israelitas. Cuando los israelitas vieron con sus propios ojos la poderosa acción de Dios, se llenaron de temor y reverencia hacia Él y creyeron en Él y en Moisés. En este momento, Moisés y los israelitas cantaron un himno de alabanza, agradeciendo a Dios por su liberación. Este himno es conocido como el Cántico de Moisés, y se celebra como una expresión de gratitud por la liberación de Dios. Reflexión. Este pasaje es un relato conmovedor de la intervención divina en la liberación de los israelitas. La escena nos presenta a un pueblo atemorizado y atrapado entre el mar y el ejército de Egipto, sin esperanza de escape. En este contexto de desesperación, Dios se revela como el Salvador que no solo guía a su pueblo, sino que obra de manera milagrosa para liberarlos. El mar se abre, creando un paso seguro para que el pueblo pueda cruzar, mientras que, al mismo tiempo, destruye a los enemigos que intentan hacerles daño. Este acto de liberación nos recuerda que, a pesar de las circunstancias aparentemente imposibles en nuestras vidas, Dios tiene el poder de abrir caminos donde no los vemos. Los israelitas, atrapados entre el mar y el ejército, no podían ver ninguna solución humana. Pero Dios les mostró que, incluso en medio de la adversidad, Él es capaz de obrar milagros para salvarnos. En momentos de crisis y miedo, este pasaje nos invita a confiar en la intervención divina y a no perder la esperanza, porque Dios siempre tiene el poder de transformar nuestras dificultades en oportunidades de salvación. Cuando los israelitas cruzan al otro lado, celebran y alaban a Dios con un cántico de victoria, una expresión de gratitud y fe en el poder salvador de Dios. Este cántico es un modelo para nosotros, ya que en nuestra vida espiritual, también estamos llamados a dar gracias a Dios por sus intervenciones en nuestra vida, ya sea en momentos de liberación, sanación o protección. Al reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra fe y confianza en Él crecen, y somos llamados a vivir una vida de alabanza. Además, en el contexto de la Pascua y la liberación de la esclavitud, este pasaje también puede ser visto como un símbolo de la liberación que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio en la cruz. Así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto, Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva a una vida nueva en Él. La victoria sobre el mar y el ejército egipcio prefigura la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y,
al igual que los israelitas, nosotros también debemos celebrar nuestra liberación con alabanza y gratitud. Ezequiel 36, 16 a 28. La promesa de renovación y restauración. En este pasaje, el profeta Ezequiel recibe un mensaje de parte de Dios dirigido al pueblo de Israel, que en ese momento se encontraba en el exilio en Babilonia, lejos de su tierra. Dios recuerda a Israel que, debido a su pecado, había sido dispersado entre las naciones y su tierra había quedado desolada. Pero a pesar de su infidelidad, Dios no ha olvidado a su pueblo. El pasaje comienza recordando que, cuando Israel profanó el nombre de Dios, su mal comportamiento provocó el juicio divino, y su desobediencia trajo como consecuencia la desolación de su tierra. Sin embargo, Dios no actuará por causa de los méritos de Israel, sino por el gran amor y la santidad de su nombre. Dios promete restaurar a Israel no porque ellos lo merezcan, sino para glorificar su nombre entre las naciones. Dios promete una profunda transformación para su pueblo. Les dice que limpiará a Israel de su impureza, les dará un corazón nuevo y les infundirá un espíritu nuevo. Tomará de ellos el corazón de piedra y lo reemplazará con un corazón de carne que sea sensible a su voluntad. Además, les pondrá su espíritu para que vivan conforme a sus decretos y caminen en sus caminos, permitiendo que vivan en la tierra que Dios les ha prometido. La promesa es clara. Dios renovará a Israel desde lo más profundo, dándole un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y lo restaurará a la plenitud de la vida y la bendición en su tierra. La nueva relación con Dios será tan íntima y transformadora que el pueblo vivirá en fidelidad a Él, mostrando al mundo que el Señor es el único Dios verdadero. Reflexión. Este pasaje es una de las promesas más profundas de renovación que Dios da a su pueblo. Nos recuerda que, aunque Israel había sido infiel y había sufrido consecuencias por sus pecados, Dios no los abandona. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del ser humano. Aunque el pueblo se había alejado, Dios en su misericordia y amor, promete restaurarlo. Uno de los aspectos más poderosos de este pasaje es la promesa de un corazón nuevo. El corazón de piedra, que representa la dureza, la insensibilidad y el alejamiento de la voluntad de Dios, es reemplazado por un corazón de carne, uno que es sensible y receptivo a su llamado. Este cambio no es solo externo, sino interno. La transformación no se trata simplemente de comportamientos cambiados, sino de una renovación profunda del ser interior. Dios no solo cambia las circunstancias, sino también el corazón. El Espíritu Santo juega un papel central en esta renovación. Dios promete dar su Espíritu a su pueblo para que puedan vivir según sus mandamientos. Esto también nos recuerda la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo para darnos la fuerza, la dirección y el poder necesario para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El Espíritu no solo nos enseña, sino que nos capacita para vivir una vida fiel, guiándonos hacia la justicia, la verdad y la misericordia. Este pasaje puede entenderse como una prefigurización del nuevo pacto en Cristo. En Jesús, todos los creyentes recibimos el Espíritu Santo que nos da un corazón renovado y nos hace nuevas criaturas. Este cambio de corazón y la restauración de nuestra relación con Dios nos son ofrecidos a través del sacrificio de Cristo, quien nos limpia de nuestros pecados y nos da la posibilidad de vivir en la plenitud de la vida que Dios había prometido. Para nosotros, este pasaje también tiene una profunda aplicación personal. A veces, al igual que Israel, nos enfrentamos a momentos en los que nuestra vida espiritual puede parecer desolada o vacía. Sin embargo, Dios nunca abandona a su pueblo. Él nos llama a volver a Él con corazones humildes, a abrir nuestro corazón a su renovación y a permitir que su Espíritu trabaje en nosotros para transformarnos. En esos momentos de debilidad o lucha, debemos recordar que Dios tiene el poder de restaurarnos,
darnos un corazón nuevo y ayudarnos a caminar en su voluntad. Conclusión. La restauración de Israel es una muestra clara del poder de Dios para transformar vidas, no por mérito propio, sino por la gracia de su amor. Así como Dios promete renovar a su pueblo en el Antiguo Testamento, hoy nos llama a abrir nuestros corazones al Espíritu Santo para que Él nos transforme, restaurando en nosotros lo que se había perdido y llevándonos a una vida plena en Cristo. Romanos 6, 3-11. La muerte y resurrección con Cristo. En este pasaje, San Pablo habla sobre el significado profundo del bautismo y cómo este acto simboliza nuestra unión con la muerte y resurrección de Cristo. Comienza preguntándose si, dado que la gracia de Dios abunda más donde abunda el pecado, debemos seguir pecando para que la gracia crezca. La respuesta es un rotundo no. Pablo explica que, al ser bautizados, hemos sido unidos a Cristo en su muerte. El bautismo no es solo un rito exterior, sino un acto espiritual profundo que nos identifica con el sacrificio de Jesús. Pablo continúa diciendo que, al ser sepultados con Cristo a través del bautismo, también hemos sido resucitados con Él a una nueva vida. El bautismo no solo nos limpia del pecado, sino que nos transforma completamente. De la misma manera que Cristo resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, también nosotros somos llamados a caminar en novedad de vida. El apóstol explica que nuestro viejo ser, que estaba marcado por el pecado, ha sido crucificado con Cristo para que el poder del pecado ya no tenga dominio sobre nosotros. En Cristo, somos libres del pecado y ahora tenemos la capacidad de vivir para Dios. Por lo tanto, al estar unidos a Cristo en su muerte y resurrección, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Reflexión. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el significado profundo del bautismo y su implicación en nuestra vida. San Pablo nos recuerda que el bautismo no es solo un acto simbólico, sino que nos introduce en un misterio espiritual. Al ser bautizados, somos unidos a la muerte de Cristo. Eso significa que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque, al morir con Cristo, también morimos al pecado. El bautismo nos separa del viejo modo de vivir y nos hace partícipes de una nueva vida en Cristo. La resurrección con Cristo que Pablo menciona no es solo una promesa futura, sino que es una realidad presente. Vivir en novedad de vida implica que, aunque seguimos siendo humanos y enfrentamos las luchas diarias, tenemos la fuerza espiritual para resistir el pecado. No estamos condenados a vivir bajo el dominio del pecado, porque Cristo, en su resurrección, nos ha dado el poder para vencerlo. Esto nos llama a considerarnos muertos al pecado. No debemos vivir de acuerdo con nuestros deseos egoístas y destructivos, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje también nos recuerda que nuestra identidad está fundamentada en nuestra unión con Cristo. Al ser bautizados, no solo nos identificamos con su muerte, sino también con su victoria sobre el pecado y la muerte. Esto significa que somos una nueva creación en Cristo, y vivimos con un propósito: ser luz en el mundo y testigos de su amor y poder transformador. La reflexión final es que, al haber sido resucitados con Cristo, somos llamados a vivir como personas transformadas, no como si fuéramos esclavos del pecado. Cada día es una oportunidad para vivir esa nueva vida y para recordar que somos libres en Cristo. Nuestro compromiso es vivir con la esperanza y la alegría de saber que, como Cristo venció la muerte, nosotros también somos más que vencedores en Él. Marcos 16, 1-7, la resurrección de Jesús. Este pasaje es un relato a lo que sucedió después de la muerte de Jesús. Al final del sábado, cuando ya comenzaba a amanecer el primer día de la semana, María Magdalena, María Madre de Santiago y Salomé se dirigieron al sepulcro donde había sido colocado el cuerpo de Jesús.
Llevaban consigo perfumes y especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, según la costumbre judía. A lo largo del camino, se preguntaban quién las ayudaría a remover la piedra que cerraba la entrada del sepulcro, ya que esta piedra era muy grande. Sin embargo, al llegar, se sorprendieron al ver que la piedra ya había sido removida. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado a la derecha, quien les dijo: «No tengan miedo. Sé que buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él les dijo». Las mujeres, atónitas y temblorosas, salieron corriendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie por miedo. Reflexión. Este pasaje es la proclamación de la resurrección de Jesús, el momento culminante de la salvación que Dios había prometido a la humanidad. Es un relato de esperanza y transformación que marca el fin de la muerte y el inicio de la vida nueva en Cristo. En primer lugar, la escena está marcada por la sorpresa y el asombro de las mujeres. Cuando llegan al sepulcro, se enfrentan a lo que parecía una incertidumbre. La gran piedra que bloqueaba la entrada, el cuerpo de Jesús que ya no estaba allí, y la aparición del ángel, quien les da la noticia más increíble: ha resucitado. La resurrección de Jesús no solo es un hecho histórico, sino que es la prueba viva de que la muerte no tiene la última palabra. En el mensaje del joven, el ángel les recuerda que Jesús ha cumplido su palabra. Él les había dicho que resucitaría, y ahora, ante el asombro de todos, se muestra que nada es imposible para Dios. La resurrección de Jesús es la victoria sobre el pecado y la muerte. Es la promesa de que toda persona que cree en Él será también resucitada. Es interesante notar que las mujeres, aunque llenas de maravilla, no pudieron en ese momento anunciar la resurrección a los demás por miedo. Este miedo humano frente a lo extraordinario refleja la dificultad de creer en lo que parece imposible. Sin embargo, este temor también nos muestra que la fe no siempre surge de inmediato, sino que a veces es necesario un camino de comprensión y valentía para proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros. La resurrección no solo es un evento histórico, sino que tiene una implicación profunda para nuestra vida diaria. Debemos recordar que Cristo ha vencido la muerte y que, al seguirlo, también nosotros compartimos en su victoria. Aunque enfrentemos desafíos y dificultades, podemos vivir con la certeza de que la muerte y el pecado no tienen poder sobre nosotros. Jesús ha abierto el camino a una vida nueva, una vida en la que el amor, la fe y la esperanza prevalecen. Este pasaje nos invita a renovar nuestra fe en la resurrección de Jesús y a vivir con esperanza en la promesa de que, en Cristo, tenemos una vida eterna asegurada. La resurrección no es solo un evento pasado, sino una realidad viva que nos anima a vivir con alegría y valentía cada día, anunciando con gozo la buena noticia de que Cristo ha resucitado y que, en Él, también nosotros seremos resucitados a una vida nueva. Domingo de Pascua. Resurrección del Señor. Jesús ha vencido la muerte. El sepulcro está vacío. Aparece a María Magdalena, a Pedro y a los discípulos. Cristo vive. Estos son los pasajes bíblicos y las reflexiones espirituales correspondientes a este día. Hechos 10, 34 a 37 a 43. El mensaje de la resurrección de Cristo. En este pasaje, San Pedro se encuentra en la casa de Cornelio, un centurión romano, y está compartiendo el mensaje del Evangelio con los presentes. Al comenzar su discurso, Pedro declara que Dios no hace distinción entre personas y que, sin importar la nacionalidad o condición, todas las personas son bienvenidas ante Él. Dios, en su misericordia, ha extendido su gracia a todos.
Pedro les recuerda el ministerio de Jesús, cómo fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y fue enviado a hacer el bien y sanar a los oprimidos por el diablo. Luego, les relata que, después de su muerte en la cruz, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Jesús no solo fue resucitado, sino que, después de su resurrección, comió y bebió con ellos, demostrando que realmente estaba vivo. Pedro también subraya que Jesús es el juez de los vivos y de los muertos, y que todos los profetas han dado testimonio de que todo aquel que cree en él recibe el perdón de los pecados a través de su nombre. Finalmente, Pedro declara el mensaje esencial de la resurrección de Jesús. Él es el Salvador prometido, y, por su resurrección, todos aquellos que creen en Él son reconciliados con Dios y reciben el don del perdón. Reflexión. Este pasaje es un mensaje de unidad, perdón y resurrección. La primera declaración de San Pedro, de que Dios no hace distinción entre personas, es radical en su contexto. Durante ese tiempo, los judíos no solían asociarse con los gentiles, no judíos, y mucho menos pensar que ellos también podían ser partícipes de la salvación de Dios. Sin embargo, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, proclama que todos, sin importar su origen o condición, son acogidos por Dios. Esta es la buena noticia que transforma no solo a las personas, sino también las estructuras sociales y religiosas de la época. Al recordar el ministerio de Jesús, Pedro nos lleva a enfocar nuestra atención en lo que él hizo. Jesús no solo predicó, sino que actuó. Sanó, liberó a los oprimidos y predicó la reconciliación con Dios. La resurrección de Jesús es presentada como el actuar definitivo de Dios. A través de su resurrección, Él afirma la victoria sobre el pecado, la muerte y todo mal. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de una vida nueva y nos asegura que el perdón de los pecados es posible para todos aquellos que creen en Él. La enseñanza central de este pasaje es que la resurrección de Jesús tiene un poder transformador. No es solo un evento del pasado, sino un hecho que sigue teniendo implicaciones actuales para aquellos que creen. Como creyentes, somos llamados a vivir la resurrección en nuestras vidas diarias, buscando la reconciliación con Dios y entre nosotros. Además, Jesús es el juez de todos, lo que nos recuerda la importancia de vivir en conformidad con su voluntad, buscando su perdón y dirección en todo momento. Este pasaje también subraya que la salvación no es para un grupo exclusivo, sino que es para todos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a compartir esta noticia con otros, especialmente con aquellos que quizás no se sienten dignos de la gracia de Dios, o que piensan que no tienen lugar en su reino. La gracia de Dios no tiene barreras y debemos compartirla con todos los que la necesiten. Este mensaje nos recuerda que Jesucristo ha venido para todos y que, en su resurrección, somos llamados a vivir una nueva vida en Él, una vida de perdón, reconciliación y esperanza. Estamos llamados a ser testigos de esta resurrección, proclamando la buena noticia de que, en Cristo, todos somos invitados a participar de la salvación que Él ha ganado para nosotros. Salmo 117. Alabanza universal a Dios. El Salmo 117 es un breve pero poderoso cántico de alabanza que invita a todas las naciones y pueblos del mundo a alabar a Dios por su bondad y fidelidad. Es un llamado universal a la adoración, donde el salmista expresa la grandeza del amor de Dios y su misericordia eterna hacia todos los seres humanos. El Salmo comienza con una invitación a alabar a Dios, todos los pueblos y naciones. Se exhorta a todos los habitantes de la tierra a unirse en un himno de alabanza por el amor y la fidelidad que Dios ha demostrado. No hay distinción entre pueblos ni razas, pues el amor de Dios es para todos. La razón de esta alabanza es su grandeza, un amor infinito y constante, que nunca cesa,
que es fiel para siempre. El salmo culmina con la repetición de la alabanza a Dios por su misericordia y por su fidelidad eterna, reiterando que este amor divino es el fundamento de nuestra adoración y de nuestra vida. Reflexión. Este salmo es un canto corto pero con un mensaje profundamente universal. La alabanza a Dios no tiene fronteras. Este salmo nos recuerda que el amor de Dios no es exclusivo, sino que es para todos los pueblos y naciones. En un mundo tan dividido por barreras culturales, étnicas, sociales y económicas, este salmo nos invita a vernos como parte de una comunidad global que adora y da gracias a un solo Dios, que es bueno, misericordioso y fiel. El llamado de este salmo a que todos los pueblos alaben a Dios nos recuerda que la salvación de Dios es universal. No hay lugar para el racismo, la xenofobia ni la discriminación en la adoración a Dios. Él no hace acepción de personas. Su amor y su misericordia son para toda la humanidad. Este es un mensaje inclusivo que nos invita a reconocer que nuestra misión es proclamar la bondad de Dios a todos, sin importar su origen, su historia o sus diferencias. Además, al celebrar la fidelidad y el amor eterno de Dios, este salmo nos invita a refugiar nuestra confianza en Él. En medio de los desafíos de la vida, recordemos que el amor de Dios es constante, que Él nunca nos abandona. Este amor es el que nos sostiene y nos da esperanza. Alabar a Dios por su fidelidad eterna nos llena de gratitud y confianza en su providencia. El Salmo 117 nos invita a vivir en unidad como pueblo de Dios, reconociendo que su amor es para todos y que debemos compartirlo con el mundo. A través de este cántico, somos llamados a alabar a Dios por su bondad, su misericordia y su fidelidad, que son infinitas y eternas. Vivir este amor de manera práctica implica acoger a todos en la comunidad, sin barreras, y proclamar la buena nueva de su salvación a cada rincón del mundo. Colosenses 3, 1-4. La vida nueva en Cristo. En este pasaje, San Pablo escribe de Colosas, exhortándolos a vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo. Les recuerda que, por medio de la resurrección de Jesús, han sido resucitados a una vida nueva. Este es un llamado a elevar sus pensamientos y sus acciones a las cosas del cielo, y a no seguir aferrados a los deseos y preocupaciones terrenales. Pablo comienza recordando a los creyentes que, si han resucitado con Cristo, deben buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Esto significa que su enfoque debe estar en las realidades espirituales y no en las cosas materiales o pasajeras de este mundo. Luego, les anima a poner la mente en las cosas del cielo, ya que su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste en su gloria, también ellos serán manifestados con Él en su gloria. Esta promesa de una futura revelación con Cristo es la razón por la cual debemos vivir con una esperanza firme y con una perspectiva transformada. Reflexión. La resurrección de Cristo no es solo un evento pasado, sino que tiene un impacto directo en la vida diaria de los creyentes. San Pablo nos recuerda que, como seguidores de Cristo, nuestra identidad ha cambiado. Ya no estamos atados a las realidades terrenales, sino que estamos llamados a vivir una vida centrada en Cristo y en las realidades celestiales. La exhortación de Pablo a buscar las cosas de arriba nos invita a dirigir nuestra atención y nuestros deseos hacia lo eterno, lo que es imperecedero. En un mundo lleno de distracciones y de tentaciones que nos apartan de Dios, este pasaje nos llama a poner nuestra esperanza en Cristo, que está en el cielo, y a vivir con una mentalidad que refleje su voluntad. No se trata de rechazar la vida terrenal, sino de poner a Dios en primer lugar y permitir que nuestra vida se guíe por su propósito divino. Además, Pablo nos recuerda que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Esto significa que, aunque podemos enfrentar dificultades y sufrimiento en esta vida, nuestra verdadera vida y seguridad están aseguradas en Cristo. Esto también nos da una gran esperanza, ya que cuando Cristo se manifieste en su gloria, nosotros también compartiremos en esa gloria. Nuestra vida futura está asegurada en Él, lo que nos da la fuerza para vivir con valor, esperanza y perseverancia. Este pasaje también nos desafía a reevaluar nuestras prioridades. Vivir en Cristo es vivir con un enfoque eterno. Esto implica hacer morir en nosotros los deseos egoístas, las preocupaciones mundanas y las pasiones que nos alejan de Dios, y vivir de acuerdo con los valores del reino de los cielos. Nos invita a recordar nuestra identidad en Cristo y a vivir con una visión transformada. La resurrección de Jesús nos ha dado una nueva vida, una vida que no se limita a las preocupaciones terrenales, sino que se orienta hacia las realidades eternas y espirituales. Nuestro enfoque debe estar en Cristo, quien es nuestra esperanza y nuestra gloria. Al vivir con la mente y el corazón puestos en las cosas del cielo, somos llamados a vivir con propósito, esperanza y fe, sabiendo que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo y que, con Él, seremos manifestados en gloria en el futuro. Juan 20, 1-9. La resurrección de Jesús. Es el primer día de la semana. María Magdalena se encuentra en el sepulcro de Jesús, pero, al llegar, se da cuenta de que la piedra que sellaba la entrada ha sido removida. Desconcertada y angustiada, corre hacia Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dice: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo, al escucharla, corren hacia el sepulcro. El discípulo más joven llega primero, pero, al llegar, no entra. Mira dentro y ve los pañuelos que cubrían la cabeza de Jesús, pero no entró. Pedro, al llegar detrás de él, entra directamente en el sepulcro. Ve los pañuelos, así como los lienzos que habían cubierto el cuerpo de Jesús, en su lugar, pero sin Jesús allí. Entonces, el otro discípulo entra también, mira todo lo que está allí y, al verlo, cree. Hasta ese momento, no comprendían las escrituras que debían resucitar de entre los muertos. Aunque ya habían visto las evidencias de la resurrección, todavía no comprendían completamente lo que eso significaba para ellos y el mundo. De esta forma, ambos discípulos regresan a casa, pero María Magdalena sigue llorando fuera del sepulcro. Reflexión. Este pasaje, que describe la descubierta de la resurrección, está lleno de significados profundos y mensajes clave para los creyentes. En primer lugar, la ansiedad de María Magdalena al ver el sepulcro vacío refleja lo que puede ser nuestra propia angustia cuando nos enfrentamos a la aparente ausencia de Dios en los momentos más oscuros de nuestras vidas. María no entiende lo que ha sucedido, y su primera reacción es la confusión y el miedo. Esto nos recuerda que a veces, en nuestra vida espiritual, no entendemos todo lo que sucede y nos enfrentamos a la incertidumbre. La respuesta de los discípulos, Pedro y el otro discípulo, es interesante. El discípulo amado, aunque llega primero al sepulcro, no entra hasta que Pedro lo hace primero. Esto podría simbolizar la importancia de la comunidad en la fe. Aunque el discípulo amado tiene una relación cercana con Jesús, Pedro, como líder, toma el paso hacia adelante. Sin embargo, ambos discípulos, al ver las evidencias del sepulcro vacío, creen. Este acto de creer en lo que no se ve es crucial, pues marca el inicio de la comprensión de la resurrección. Uno de los puntos más significativos de este pasaje es la afirmación de que todavía no comprendían las Escrituras. A pesar de las evidencias físicas y de su experiencia con Jesús, aún no lograban entender completamente lo que la resurrección significaba. Esto es una invitación a reflexionar sobre la resurrección y su verdadero significado,
que va más allá de lo que los ojos pueden ver. La resurrección no es solo un hecho histórico, sino un misterio divino que cambia por completo el curso de la historia humana. Para nosotros, este pasaje también resalta que la fe y la comprensión de la resurrección son un proceso. Como los discípulos, todos estamos en un camino de entendimiento y profundización en el misterio de Cristo. Aunque vemos las evidencias de su resurrección, como el sepulcro vacío, la fe requiere una comprensión profunda, que va más allá de las evidencias físicas y alcanza el corazón. A través de la resurrección, se nos invita a caminar con esperanza, sabiendo que Jesús ha vencido la muerte, pero también reconociendo que el camino hacia la comprensión plena del misterio de la resurrección es un proceso continuo. Juan 20, 1-9 es un pasaje que nos habla de la búsqueda de Jesús en medio de la oscuridad, de la fe que se va fortaleciendo a medida que se descubren las evidencias de su resurrección y de la necesidad de comprender profundamente este misterio para vivir en la esperanza que ofrece. Al igual que los discípulos, estamos llamados a creer en lo que no vemos completamente, confiando en que Cristo ha resucitado y que, en Él, también tenemos la vida nueva.